Necesito que tengan sus Biblias abiertas, por favor, ahí en Juan capítulo 4, donde vamos a caminar juntos en esta serie de mensajes que hemos comenzado a predicar sobre los yo soy de Jesús. Como ya hemos dicho, este yo soy aparece en el diálogo de Jesús, de Dios con Abraham, con un propósito, con un sentido. Aparece ese gran yo soy, y que en el fondo para los judíos el yo soy de Jehová se traduce en muchas circunstancias. Por ejemplo, yo soy Jehová Jireh, el Señor proveerá. Yo soy Jehová Rapá, el Señor que sana. Yo soy Jehová Nisi, el Señor es mi estandarte. O yo soy Jehová Kadesh, el Señor que santifica. Estoy hablando de los yo soy de Jehová en el Antiguo Testamento. Yo soy Jehová Shalom, el Señor de nuestra paz. O el Jehová, yo soy Jehová Roí, que es el mismo Jesús que aparece en Juan capítulo 10 y significa el Señor es mi pastor. O Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Y así, Jehová Shammah, el Señor que está allí. En la conclusión entonces de este diálogo que Jesús tiene con la mujer samaritana, Jesús cierra este diálogo con ella cuando Él le dice en el versículo 26, yo soy el diálogo. Ahí cierra el diálogo. Qué interesante es cómo Él concluye este diálogo, dándole a entender a la mujer que yo soy el Jehová que te provee, el Señor que te sana, el estandarte, el que te santifica, el que te da la paz, el que es tu pastor, es el Jehová que te protege, el Jehová que te justifica, el Jehová que está. Yo soy todo lo que tú necesitas. Pero a raíz de qué pasó todo esto? Hay varias lecciones que debemos aprender de las palabras de nuestro Señor Jesucristo y de la reacción de la mujer samaritana. Debemos saber de que los samaritanos eran el producto de una mezcla que había ocurrido 7 siglos antes de Jesucristo. En el tiempo de Jesús, la tierra de Israel estaba dividida en 3 partes: Judea, que es el sur, Galilea, que es el norte, y Samaria, que estaba en el centro. Y cuando los judíos querían pasar desde Judea a Galilea, normalmente no pasaban por Samaria para evitarse el contacto, según ellos, con esta raza que estaba mezclada. Y preferían cruzar y hacer el doble de camino, pero no cruzar para no contaminarse, según ellos, porque los samaritanos eran considerados como los perros, palabra muy peyorativa de parte de los judíos para con los samaritanos. Pero dice la palabra del Señor en este viaje de Jesús algo interesante. 4:4, fui conmigo. 4:4 dice, y le era necesario pasar por Samaria. Dice que salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, pero le era necesario pasar por Samaria. ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era la razón? De acuerdo a la lógica, un judío no debía cruzar por ahí. Pero hay una enseñanza detrás de todo. Y Jesucristo fue el maestro de la sencillez. Y como maestro de la sencillez, de las cosas tan sencillas de la vida, Él sacó grandes lecciones y nos enseñó grandes lecciones. Entonces, en esta escena aquí, en forma general, puedo decirte que se demuestra la divinidad y la humanidad de Jesús. Él era 100% divino, pero también 100% humano, porque se dice que Él se cansó.
se agotó y se sentó junto al pozo. Ahora, el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, Jesús le pide agua a la mujer, pero la mujer se asombra por dos razones. En primer lugar, porque él era judío, y en segunda razón, porque él era hombre y no se le permitía a una mujer conversar con un hombre en la vía pública, en un lugar público, como era el pozo. Entonces, este encuentro, la mujer se asombra que él, siendo un hombre y siendo judío, le pide de beber. Y la mujer se da cuenta de que este hombre tiene algo especial, no tiene un prejuicio para conversar con ella. Se da cuenta que este hombre no la mira con malicia. No olvidemos que era una mujer como dice alguien por ahí, de dudosa reputación. Entonces, esta mujer se asombra de que este hombre, que para ella era un hombre, un judío común y corriente, no la mirara con malicia. Y Jesús le comienza a decir que ella debería pedirle a él el agua, y él le daría agua viva. El lenguaje ella no lo entendió, por supuesto. ¿Ya? Por eso ella le dice: yo te digo, tú no tienes cómo sacar el agua, ¿cómo me puedes dar agua a mí? Pensando que se refería solo al agua que estaba allí. Estoy haciendo una gran introducción. ¿Se imagina usted el semblante de la mujer cuando Cristo la confronta? Cuando le dice: porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes marido. ¿Se imagina el semblante de aquella mujer? Cómo se desnudó quizás, etcétera, etcétera. Tantas cosas que podríamos decir. Pero vuelvo al concepto. Y le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario pasar por ese lugar. Porque Cristo tenía una característica que no tenía cualquier hombre. Tenía la presciencia, el preconocimiento de los hechos. Él sabía que iba a ocurrir un encuentro. Y que ese encuentro iba a marcar no solo la vida de aquella mujer, sino que la vida del pueblo samaritano, de ese pueblo que había sido discriminado. Entonces es muy interesante cuando él dice: le era necesario. Lo otro que quiero resaltar es que Jesús, cansado del camino, dice, se sentó junto al pozo y vino una mujer a sacar agua. Y ahí comienza el diálogo, y de ahí en adelante me quiero detener con ustedes. De ahí comienza el diálogo cuando Jesús le dice: dame de beber. Versículo 7. Dame de beber. Cuando la mujer llegó entonces al pozo, no sabía todavía lo que Dios tenía preparado para ella. No sabía lo que iba a ocurrir con su vida, que iba a haber un giro. Y ella fue al pozo en una hora inadecuada, en una hora donde la calor era más tremenda. Dice que era la hora. ¿Y cuál era la hora sexta? Como a las 12 del día. Normalmente se iba a buscar agua, o en la mañana o en la tarde, pero ella iba a esa hora porque tenía que encontrarse con alguien. Porque era una mujer que no tenía una buena reputación. Entonces las mujeres seguramente de Samaria la miraban mal, dada su condición de vida. Sin embargo, Jesús les dijo que le era necesario pasar por Samaria, porque él quería encontrarse con esta mujer. Yo no sé en qué situación de vida está usted, pero a Jesús le es necesario conversar con usted. A Jesús le es necesario conversar contigo y conmigo. Y siempre que Jesús entra en diálogo con nosotros, es porque tiene algo que decirnos. Jesús no habla cosas sin sentido. Jesús era un hombre de pocas palabras, pero de palabras sencillas, profundas, restauradoras y significativas. Entonces, dame de beber. Jesús le inicia el diálogo. No cabe duda que en ese momento la mujer se sintió importante cuando el Señor le dice: dame de beber. En primer lugar, que un hombre le pida agua, y en segundo lugar, un judío. Ahora, ella tenía la herramienta. Ella tenía el cántaro y seguramente tenía el cordel
o el garabato, como decíamos en el campo, un palo largo, y con ese metíamos el balde y sacábamos agua de la cosa. Ella tenía el instrumento. Entonces Jesús le dice, dame de beber, y es lo importante. Entonces es notable observar cómo Jesús se acerca a los hombres y a las mujeres con toda humildad, no buscando impresionar a la persona con su majestad y su gloria, sino que Él se acerca de manera humilde. Por eso Pablo escribe después que en el sentir nuestro también tiene que ser un sentir de humildad. Pero cuán arrogante es el hombre, cuán arrogante es el ser humano. Echa adelante sus títulos, echa adelante su dinero, echa adelante, ¿no es cierto?, su porte, su color, etcétera, etcétera. Pero Jesucristo no, Él se acerca con humildad, porque Él quería impresionar con sus palabras, con su testimonio. Bueno, ella reacciona como reaccionaría cualquier mujer cuando le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí beber, que soy mujer y samaritana más aún? Y Jesús le dice, si conocieses, va conmigo, ¿cierto? En la lectura del versículo 10, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que le dice dame de beber? A pesar de la negativa de la mujer, Jesús continúa la conversación diciéndole que tiene una agua mejor que la de ese pozo y que Él sí estaría dispuesto a compartirla con ella. Ella se negó, en el fondo, en alguna medida, pero Jesús le dice, mira mujer, yo tengo un agua y yo la quiero compartir contigo. De esta manera, entonces, partiendo de lo material, como es el agua del Señor Jesucristo, comienza a hablar acerca de las realidades espirituales, el don de Dios y el agua de la vida. Pero notemos cómo presenta el asunto. Cuando Él dice, si conocieras, hay un cierto toque de misterio que tiene Jesús aquí, pero con una finalidad de causar en la mujer una extrañeza y de provocar un diálogo y que la motive a ella a la reflexión. Jesucristo siempre quiere dialogar con nosotros y motivarnos a la reflexión. Si no tengo la capacidad de reflexionar, si yo leo la palabra del Señor pero no reflexiono, si la leo como un amuleto solamente, si la leo por cumplir, hoy no he leído la Biblia, voy a buscar un texto y buscamos a veces lo que venga, si no la leo con reflexión, no tiene sentido. Cristo quiso provocar en la mujer una reflexión al tema del agua. La quiso hacer pensar. Es una forma de incitar a esta mujer para que haga más preguntas y siga interesándose por lo que Jesús quería decirle al final. Luego le habla a él del don de Dios. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. El don de Dios, algo que la mujer desconocía. Quiero decir algo interesante en la historia de los samaritanos. Los samaritanos eran una mezcla de judíos, ellos sabían, pero los samaritanos solamente tenían como libro de reflexión el Pentateuco. Desconocían lo que había del Pentateuco más allá. Vale decir, los primeros 5 libros, ¿cuáles son los primeros 5 libros de la Biblia? ¿Ven? Los samaritanos basaban toda su religiosidad en estos 5 capítulos. Libros. No tenían ni idea de Isaías 53, por ejemplo. No tenía idea de Isaías 55 cuando decía a todos los sedientos venir a mí. No conocía eso. Era desconocido. Entonces Jesús la quiere hacer reflexionar. ¿En qué consistiría ese regalo? ¿Realmente Dios me quiere regalar algo? Pensó ella seguramente. La vida es tan dura. Todo lo que hoy he ganado lo he ganado por mí misma. Pero ¿habrá alguien interesado en mí en regalarme algo? Y a veces nosotros pensamos, ¿estará interesado Dios en mí? Hay gente
gente que me dice, pastor, es que yo soy tan malo, y lo dice así como diciendo, este es mi currículum, y con sonrisa, es que yo soy tan malo. ¿Quién se va a interesar Dios de mí? Oiga, hermano, si se interesó en Leonardo Jara, ¿cómo no se va a interesar en usted? Si todos antes de conocer a Cristo éramos canales, sin Cristo en la vida, con mucho cariño, hermano, a lo verdad. ¿Cómo Dios no se va a interesar en nosotros? Entonces, ¿realmente Dios me quiere regalar algo? Entonces, cuando Él le dice, ella le dice, dame de beber, aunque ella no tenía ni idea. Y Jesús, quien en aquellos minutos hablaba, era el Mesías. Era el regalo que el mundo pecador necesitaba. En Él Dios ha manifestado toda su gracia y misericordia, su justicia, su perdón, su santificación a favor de los hombres. Esta mujer no tenía idea con quién estaba hablando. Por eso Jesús le dice, tú le pedirías. Y aun cuando tú te negaste a darme agua, Él te daría agua viva, dice. Cristo le estaba haciendo un ofrecimiento realmente importante para la mujer samaritana, y esto a pesar de que ella se había negado a darle siquiera un poco de agua. Al considerar la actitud de la mujer, podemos sacar una opinión muy pobre de ella, quizá. Pero si lo pensamos bien, así es constantemente el ser humano. ¿Cuán pobres somos para darle a Dios? ¿Cómo le negamos a Dios parte de nuestro tiempo? ¿Cómo le negamos al Señor el uso de los dones y talentos que Él nos ha entregado? ¿Cómo le negamos al Señor la entrega de nuestras ofrendas, de nuestros diezmos? ¿Cómo le negamos al Señor tiempo para estar con Él a solas y orar y reflexionar? ¿Cómo le negamos al Señor el tiempo de compartir su verdad con otros que no le conocen? ¿Cómo negamos al Señor de esa manera? Esta mujer le negó lo que ella tenía, lo que ella podía sacar del agua. ¿Pero quién estás negando tú al Señor hoy día? ¿Quién estás negando al Señor con su reflexión de manera? Piense. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Ella siempre pensando en el agua del pozo de Jacob. Ella no comprendió el lenguaje espiritual que Jesús estaba usando con ella. Ella ignoraba que aquel judío con el que estaba hablando era el Salvador del mundo. Y tampoco lograba entender la grandeza de la salvación que le estaba ofreciendo gratuitamente. ¿Por qué? Porque su pecado no le permitía discernir. No le permitía pensar, no le permitía reflexionar. Para ella era un judío necesitado, cansado, con las manos vacías, sediento. ¿Qué podría ofrecerle? Y por el contrario, ella era una mujer autosuficiente, que en ese minuto contaba con los recursos para sacar agua. La mujer solo veía en Jesús a un viajero desvalido, sin medios. Sin medios. Hoy, igual que ayer, los hombres se sienten autosuficientes, creen que no necesitan a Dios. Y que en tal caso, si llegaran a creer en Él, serían ellos los que le harían un inmenso favor al Señor. Por eso ella le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? ¿Quién se creía este joven judío para ofrecerle agua mejor que la que salía del pozo de Jacob? ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Jacob? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Jesús posiblemente, y eso lo compruebo que tú vienes quizás todos los días a buscar agua, pero tu sed sí.
Cuando Jesús le dice esto, seguramente estaba pensando en lo que él dijo después, en el mismo capítulo, en el mismo Juan, cuando él dice que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. El hombre de nuestros días está como aquella mujer se afana por poseer cosas nuevas, en un intento desesperado por llenar su vida, por saciar su vida, pero sin llegar a conseguirlo nunca. De hecho, cada vez se necesita más y más experiencias más fuertes para llenar ese vacío constante que hay en su alma. Todos nosotros deberíamos recordar esas palabras que Jesús le dijo a la mujer. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. En este punto de la conversación, la mujer tuvo que pensar necesariamente en su propia experiencia. ¿Acaso ella se sentía satisfecha con su vida? ¿Se encontraba que su alma cada vez estaba más sedienta? ¿No era cierto que la religión que ella tenía era vacía y frustrada, sin respuestas, sin necesidades? Por eso ella le dice más adelante, yo sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Significa que ella sabía que había una necesidad. Allí estaba, ante el pozo del patriarca Jacob. ¿Y de qué le encendía beber de esa agua? ¿En qué había cambiado su vida? Es más, su vida era una rutina. Y eso a veces lo que pasa con nosotros, hermanos, la rutina se transforma en un tradicionalismo que no nos permite vivir el presente, sabiendo de que Cristo tiene para cada uno de nosotros novedad de vida, día a día. Pero hay que ir a la fuente correcta y buscar y beber del agua correcta. Yo no sé qué agua estás bebiendo, hermano. Pero hoy día podemos beber agua de la televisión, podemos beber agua del computador, podemos beber agua del Facebook, podemos beber diferentes tipos de agua que nos hacen la sed de la humanidad. Podemos estar muy comunicados hoy día, pero estamos totalmente descomunicados con el Señor. Y eso nos lleva a una sed profunda. Por eso Jesús le dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Cristo hace aquí una promesa universal, ya que solo Él puede llenar plenamente el vacío de nuestro interior y darnos una felicidad duradera y auténtica, y más que una felicidad, Él quiere darnos un gozo. Y solamente ocurre eso cuando el hombre doblega su orgullo, pide perdón a Dios, pide perdón a quienes ha dañado, pide perdón a sí mismo y puede recibir de Dios el agua que sacia su vida. Entonces lo que Jesús le está diciendo, mira las aguas estancadas del pozo de Jacob, no te van a servir, pero el agua que yo te doy es un manantial que salva para vida eterna. Y por eso en Apocalipsis 22:17 dice, el que quiere sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Frente a la gratuidad, frente al ofrecimiento del Señor, esta mujer tenía dos caminos: rechazar o aceptar. Pero ahí puedo discernir cuando ella le dice, Señor, dame esa agua. Dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga a sacarla. Ahí lo entendió bien. Pero ahí viene Jesús ahora con su sabiduría y con su sencillez, y ha llegado más profundo del diálogo, cuando la confronta con su realidad. Hermano, qué interesante es cuando el Señor nos confronta con nuestra realidad, con nuestra necesidad. La verdad siempre confronta.
La verdad es dura, como un diamante, pero la verdad libera. Y Cristo es la verdad. Y Él quería liberar a esta mujer del peso. En primer lugar, de ser mujer samaritana. En segundo lugar, de ser una mujer de mala reputación. De ser una mujer mal mirada. Por fin la palabra de Jesús había logrado despertar la curiosidad de la mujer, que en ese momento llega a pedir que le dé esa clase de agua. Sin embargo, parece que no había escuchado las últimas palabras de Jesús. Una fuente de agua que salte para vida eterna. Ella solo pensaba en saciar su sed física, pero Jesús se refería a verdades espirituales más profundas. Y Jesús nos enseña a través de esta mujer. Es un buen ejemplo de las dificultades que el hombre tiene hoy día de entender la palabra de Dios. Y aquí viene ya el confrontar a la mujer con su realidad cuando Él le dice: ve, llama a tu marido, versículo 16, y ven acá. O sea, ahí el diálogo ya tiene otro giro. Ahí ya el diálogo tiene un propósito restaurador. Ahí ese diálogo Jesucristo apunta hacia lo más íntimo de la mujer. Aquello que ella escondía seguramente, sus necesidades tan profundas. Cuando Él dice: ve, llama a tu marido y ven acá. Entonces, el diálogo de Jesús tiene un giro inesperado. ¿Qué necesidad había que Él llamara al marido de la mujer si el mensaje es personal? Ella podría haber aceptado a Jesucristo ahí solo sin su marido. Pero ¿cuál es la razón? Cristo siempre quiere ir un paso más allá de lo que nosotros vamos. Porque Cristo está interesado en la totalidad de mi vida, en la totalidad de mi ser. Entonces, por lo menos vemos aquí en la mujer una sinceridad. Cuando ella le dice: realmente no tengo marido. Por lo menos Jesús vio en ella una sinceridad. No tengo marido. La mujer respondió quizás de una forma brusca y cortante. Parece que se había puesto en guardia, tenía miedo de ser desenmascarada y expuesta a la luz, porque no sabía con quién estaba hablando. ¿Pero por qué le molestaba el tema? ¿Es que acaso no tener marido es pecado? No tengo marido. ¿Es pecado no tener marido? No era ningún pecado. Podías estar soltera o incluso ser viuda. Pero ella se sintió asustada. Pero tanto ella como el Señor sabían que su respuesta era solo una verdad a media. Él decía: no tengo marido. Pero ahí Jesús ya entra, como dicen los maestros, a picar más profundo para ver dónde estaba la fuga de su vida. Y le dice: bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Cristo llamó las cosas por su nombre y con ello puso al descubierto la lacra moral de aquella mujer. Pero el hecho de que la dejara al descubierto no significa rechazo. Cristo quiere que nosotros nos miremos y nos confrontemos en su vida para darnos cuenta del tipo de personas que somos, porque solo de ahí comienza la verdadera restauración. ¿Cuál es la situación de hoy día, hermanos?
no tengo tiempo para tratar la situación de hoy día. La situación que hoy día ocurre en nuestros matrimonios. Porque por un lado están aquellos que acumulan divorcio y divorcio y más divorcio y nuevos matrimonios. La idea de una unión para toda la vida parece estar obsoleta en la mente hoy día de la sociedad. Porque la mayoría de los referentes hoy día que tienen nuestros jóvenes, los actores, los cantantes, los deportistas, moldean el carácter de la vida de nuestros jóvenes con su vida descontrolada, con su vida desordenada, que acumulan divorcios y más divorcios, o sencillamente vivir en pareja. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Vuelvo al concepto, ella solamente conocía el Pentateuco. Habla de profeta. Me parece que tú eres profeta. Y me voy a saltar el diálogo que Jesús tiene con ella en el sentido de la adoración. Me voy a saltar ese diálogo. Y voy a la parte final, cuando le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías, versículo 25. Sé que ha de venir el Mesías. Las enseñanzas que la mujer acababa de recibir causaron en ella una profunda impresión hasta el punto de que comenzó a pensar en el Mesías, en aquel que cuando viniera les declararía todas las cosas. Por eso él dice: cuando Él venga nos declarará todas las cosas. ¿Qué tipo de cosas? No lo sabemos, pero es muy probable que algo dentro de ella le estaba diciendo que de hecho aquel judío que se había acercado a ella para pedirle agua junto al pozo podía quizás ser el Mesías. Pero Jesucristo le dice: yo soy el que habla contigo. Y concluye el diálogo. Lo importante que Jesús quería dejar integrado en el corazón de aquella mujer es que ella se había encontrado con el yo soy, con todo lo que ella necesitaba, y lo entendió. Yo me imagino a aquella mujer como los caminantes de Emaús que iban caminando lento hacia Emaús después que Cristo había muerto. Yo me imagino a aquella mujer todos los días con todo el peso del calor, con el sol ahí sobre su cabeza, caminando al pozo, ¿no es cierto?, con calor, con agotamiento, quizás arrastrando los pies. Pero cuando Jesucristo le dice: yo soy lo que tú necesitas, yo soy el agua, yo soy tu sanador, yo soy tu pastor, todo yo soy que usted conozca en la Biblia, cuando ella se da cuenta que estaba frente a aquel que le cambió, que le iba a cambiar la vida, que le iba a cambiar su reputación, dice la palabra que dejando el cántaro se fue corriendo. Pero no a buscar a su marido, y al que ahora estaba no era su marido, no fue, o a su marido. Ella se fue por toda Samaria gritando: venid, ven a aquel que me ha dicho todo lo que yo soy. ¿No será este el Cristo? Esto nos da un ejemplo a nosotros, hermano. Si tú y yo nos hemos encontrado con Cristo, ¿qué estás esperando para ir corriendo y decirle a tus amigos: Cristo vive? ¿Qué estás esperando? ¿Cuántos amigos tuyos, vecinos, están sedientos de Cristo? Y tú quieres el agua de vida y no se la das. Usted puede seguir leyendo la historia. Y le dijeron, en el versículo 41, y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decía a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces, hermanos, Cristo le declaró a la mujer lo que ni siquiera
siquiera le había declarado a Nicodemo, un doctor de la ley. Le declaró a una mujer: yo soy el que habla contigo. Y debemos detenernos un momento en este punto, porque esta es la única ocasión en que nuestro Señor hizo una manifestación tan clara de su naturaleza y de su misión mesiánica. Y nos sorprende que eligiera por ello a una mujer samaritana e inmoral más encima. Porque Cristo nos sorprende, pues, hermano. Si te llamó a ti, debes sentirte sorprendido, porque tú quién eras antes de conocer a Cristo. Él le hace esta declaración a la mujer. Que se hizo entonces una manifestación tan clara de su naturaleza y su misión, pero también Él quiere manifestárselo a ti en esta hora. Y si tú aún no has tenido un encuentro con Cristo, no digas no estoy preparado todavía. La palabra de Dios dice que si la mujer no le dijo yo no estoy preparada, cuando ella se dio cuenta que era el Mesías,